Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva sesión del ciclo de conferencias de 2019 de IBIE Lab. Y como muchos de los asistentes ya conocen, es una parte de las actividades de IBIE Lab, la dedicada a la reflexión pública sobre el conjunto de problemas que consideramos relacionados con la sostenibilidad, la evaluación y las políticas de bienestar. Este año queremos prestar una especial atención a un conjunto de transformaciones tecnológicas y socioeconómicas que obligan a repensar en qué espacio se van a mover las políticas públicas. Y con ese objetivo hemos invitado a Juan Francisco Gimeno a que nos imparta esta tarde una conferencia que ha titulado Crecimiento y políticas sociales en un mundo de profundos cambios tecnológicos y demográficos. Yo creo que es una suerte contar con Juan Francisco para que nos hable de este tema, en primer lugar por su valía profesional, ¿no? Como ahora les diré de forma muy resumida, tiene una trayectoria que le avala como un especialista de primer nivel en temas como los que hoy va a tratar. Pero, además, este es un asunto, el de los cambios tecnológicos y su relación con el trabajo y con las políticas públicas, que le viene preocupando desde hace muchos años. Cuando de manera ocasional coincidimos, recuerdo desde hace varios años acabar hablando de cuestiones como las que hoy va a tratar. Juan Francisco Gimeno, como les decía, es un magnífico especialista de cuya trayectoria profesional quiero destacar lo siguiente. Es doctor en Economía por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ha dedicado una parte muy importante de su vida profesional a trabajar en el Banco de España, donde en la actualidad es asesor en la Dirección General de Economía y Estadística e Investigación, después de haber tenido responsabilidades también orgánicas como jefe de la División de Investigación y la de Modelización y Análisis Macroeconómico. Es investigador asociado al Center for Economic Policy Research y del IZA, el Institute for the Study of Labor. Tiene un montón de publicaciones y un montón de citas. Las publicaciones están en lugares excelentes, pero además en su caso no solamente los artículos están en sitios como American Economic Review o Economic Journal o la European Economic Review, sino que además han merecido alrededor de 9.000 citas en las que yo he visto recientemente en Google Scholar. Su campo de actividad como investigador más dilatado es el mercado de trabajo. Y hablar de los temas de los que hoy va a hablar tiene evidentes conexiones con el mercado de trabajo, porque una de las consecuencias de las preguntas que plantea la digitalización es qué va a pasar con los empleos existentes, por supuesto, cuáles van a ser los nuevos empleos, cómo se van a transformar los que hay en la actualidad, cuáles van a encontrarse amenazados por la penetración de las nuevas tecnologías. Y el segundo referente de la conferencia, sin duda, es, bueno, y en este mundo, ¿qué espacio
qué base existe para las políticas públicas, hasta qué punto deben ser revisadas, seguramente en mucha profundidad, incluso para perseguir objetivos tanto de eficiencia como de equidad como se perseguían en el pasado. No pueden ser las cosas de la misma manera. Bueno, pues para hablar de todas estas cosas estamos esta tarde aquí. Quiero agradecerles la presencia y agradecerle muy sinceramente a Juan Francisco Gimeno que haya aceptado nuestra invitación y nos haya dado tantas facilidades para tenerle hoy aquí con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias Paco por la invitación, por la hospitalidad en el IBIE. Como siempre, la presentación debe ser corregida a la baja. Yo tenía un amigo que decía que esto de contar currículum vitae, en realidad se trata de contar ridiculum vitae, porque lo deberíamos llamar más ridiculum que currículum. Pero bueno, dicho esto, pasemos al tema de la conferencia. Y para empezar, bueno, voy a advertir que se trata de una conferencia bastante especulativa. O sea, estamos hablando de cosas sobre las que todavía sabemos muy poco. Y en segundo lugar, se trata de una visión macro. Si alguna virtud hay en esta conferencia, es un intento basado en un trabajo de investigación reciente que hemos realizado un colega del Banco de España, Enrique Basso y yo, de poner muchas preguntas juntas en un modelo macro y tratar de extraer alguna conclusión de todo ello. Pero por lo demás, en la conferencia hay más preguntas que respuestas. La estructura de la presentación es en 4 partes. Primero hablaré de cambios demográficos. Rápidamente, y más que nada para enfatizar 2 cosas que creo que a veces se nos olvida. Una es la importancia de la demografía. Como economistas quizá no prestamos demasiada atención a la demografía. Hay un profesor de la Universidad de Toronto, David Foote, que es famoso por una serie de monografías sobre demografía que se titulan Boom, Bust and Echo, que dice que la demografía explica 2/3 partes de todo. Y por todo, quiero decir todo, desde evolución de los mercados de activos, mercado de trabajo, innovación, emprendimiento empresarial. Bueno, no deja de ser una exageración, pero creo que tiene parte de razón. Prestamos poca atención a la demografía. Y en segundo lugar, creo que también se nos olvida la profundidad y la magnitud de los cambios demográficos que vamos a tener muy pronto y que de hecho ya estamos teniendo. Entonces, iré rápido sobre algunos gráficos para comentarlo, pero creo que es importante enfatizar estos cambios que, como veremos, básicamente se deben a 3 factores. Uno, a que hubo una generación muy numerosa nacida en la década, digamos, en España fue entre 1955 y 1975. Luego que la natalidad ha caído mucho y durante mucho tiempo. Y en tercer lugar, que la longevidad está creciendo y está creciendo mucho. La segunda parte de la presentación es sobre cambios tecnológicos. Esto los economistas lo hemos tratado mucho y a lo largo de la historia pues hay un montón de trabajos y un montón de autores que han reflexionado sobre cuáles son las consecuencias económicas de los cambios tecnológicos. Entonces, aquí la cuestión es si los cambios tecnológicos que estamos viendo y que creemos que se van a producir en el futuro, que son fundamentalmente el resultado de la revolución de las tecnologías de la información y de la comunicación combinada con la robótica y la inteligencia artificial, la digitalización más el uso de esa digitalización, si esos cambios tecnológicos son diferentes o no a los que hemos experimentado en el pasado y qué razones hay para pensar que son diferentes. Y si son diferentes, qué tipo de implicaciones hay para el mercado de trabajo
y para el crecimiento económico. Luego hay una tercera parte donde trataré de dar un poco de evidencia sobre cuánto de esto está pasando ya, cuántos de estos cambios tecnológicos estamos viendo ya y cuáles son las tendencias que estamos viendo en el mercado de trabajo. Y finalmente, pues me referiré al tema de políticas sociales. En un mundo como el que parece que vamos a tener, con unas sociedades mucho más envejecidas, con unas poblaciones en edad de trabajar más reducidas y con máquinas que sustituyen a trabajadores, ¿cómo tenemos que repensar las políticas sociales para hacer frente a los problemas de redistribución de la renta? Bueno, esos son básicamente los 4 temas de los que quisiera hablar, dependiendo de cómo va el tiempo. Entonces, cambios demográficos. Bueno, pues como decía, 3 factores. El baby boom. El baby boom se ve muy bien en las pirámides de población. El baby boom es la razón por la cual ahora las cohortes más numerosas en España, pero también en Europa tuvo lugar antes que en España, pues las cohortes más numerosas son las de edades medias, las edades comprendidas entre los 45 y 60 años. Y estamos viendo cómo estas cohortes pues, ya se aproximan cada vez más a la edad de jubilación. Entonces, en las próximas décadas, pues toda esta gente que estaba trabajando y produciendo, pues va a estar jubilada y recibiendo transferencias de los que vienen detrás, que como se ve, pues son muchos menos. Y son muchos menos porque después del baby boom, a partir de 1975, la natalidad cayó muy deprisa en España y ahora tenemos pues, aproximadamente, no llegan a 400.000 nacimientos al año, una tasa de fecundidad que es del orden de 1,3%, 1,3 hijos por mujer, la más baja entre las más bajas del mundo. Y esto ha pasado pues, desde 1975, donde la tasa de fecundidad estaba por encima de 2,5, pero la caída fue muy rápida y aunque hubo un poco de repunte asociado a la inmigración, seguimos teniendo un número de nacimientos muy pequeño y lo vamos a seguir teniendo porque las cohortes que van a llegar a edad fértil son cada vez más reducidas. Bien, esto contrasta con la situación en el mundo, donde bueno, pues ahora mismo hay 7.500 millones de personas, se estima que antes de finales de siglo tengamos 10.000 millones, y donde la población va a seguir creciendo, mientras que en Europa y en España las proyecciones de población es que van a caer, sobre todo la población en edad de trabajar, digamos la población entre 16 y 67 años. Bien, aquí hay unos gráficos sobre los que no me voy a detener, mucho. En la primera fila es lo que les comentaba antes de la tasa de fecundidad. Aquí no se ve, la verdad es que he sido bastante inútil preparando las transparencias. Estas 2 líneas son Europa, la más oscura, y Estados Unidos, la más clara. Aquí esta línea discontinua son los países avanzados y los otros son el resto de países del mundo, de renta media y renta más baja. Entonces, en todos los países se está viendo una caída de la fecundidad. En Europa y en Estados Unidos, en Europa ha sido bastante rápida y en Estados Unidos también se está produciendo. Y en la línea de abajo, lo mismo, pero con un indicador de longevidad, que es la esperanza de vida a los 65 años. Europa y Estados Unidos. En Europa la esperanza de vida a los 65 años está alrededor de 20 años. Estas son proyecciones que hace la División de Población de las Naciones Unidas y se estima que llegue a 30 años a lo largo de este siglo. O sea que ahora mismo, y como ven, es casi una línea recta, es una tendencia lineal. Ahora mismo, por cada 4 años, la esperanza de vida a los 65 años aumenta 1 año. Y este aumento de la longevidad se produce por 2 factores. Uno
es que cada vez hay más gente que llega a los 65 años y a edades avanzadas. Y en segundo lugar, cada vez vivimos más años. De hecho, hay gente, hay científicos, hay un gerontólogo muy famoso de la Universidad de Harvard que se llama David Sinclair, que dice que no hay razones para pensar que esta tendencia no pueda continuar indefinidamente. Dice que la muerte es una enfermedad y de la misma manera que hemos sido capaces de curar otras enfermedades, llegará un momento en que podamos también curar la muerte. Bueno, no sé si tendrá razón o no, pero el hecho es que este aumento de la longevidad continuado, si sobre algo hay incertidumbre, posiblemente es que sea más rápido del que estamos viendo. Bien, entonces, esto lógicamente tiene consecuencias muy importantes en la estructura por edades de la población. Aquí he preparado dos gráficos con los datos de las Naciones Unidas. En el eje horizontal están los jóvenes de 15 a 24 años y en el eje vertical están los niños de 0 a 14 años. Son porcentajes en relación a la población total. Entonces, lo que estamos viendo es que en todos los países, en el mundo, que es la línea roja, en Europa, que es la línea verde, y en España, que es la línea azul, el porcentaje de jóvenes y el porcentaje de niños cae. Y en España, pues pasamos, si ahora hay aproximadamente un 15%, bueno, ahora no, a principios de este siglo había aproximadamente un 15% de población entre 15 y 24 años, pues estaremos cerca del 8%. Y si los niños eran también aproximadamente un 15%, pues estaremos cerca del 10%. Esto es todavía más drástico cuando miramos a la población en edad de trabajar. Aquí está la población en edad de trabajar de 25 a 64 años, los más jóvenes, los mayores. De nuevo, la línea azul es España, la verde es Europa, la roja es la población mundial. Tanto en Europa como en España hay una caída muy fuerte de la población en edad de trabajar joven y también de la población en edad de trabajar de los mayores, no tanto, porque pasamos a estar como en el año 2000, pero esto tiene consecuencias muy importantes que luego comentaré. No es lo mismo las habilidades de la gente a lo largo de su ciclo vital y, por tanto, no es lo mismo las razones, no es lo mismo cómo esta gente contribuye a la producción y cómo contribuimos los más mayores. Y seré más explícito sobre esto más adelante. Y luego, bueno, finalmente los viejos, pues los viejos jóvenes y los viejos mayores, claramente el aumento es espectacular. Si sumamos estos dos números, 20%, 15%, pues en el año 2050, a mediados de este siglo, un 35% de la población española tendrá más de 65 años. A principios de este siglo no llegaba al 20%. Bien. Esto está pasando en todos los países, pasa menos en los países menos desarrollados, pero también pasa más rápido en Europa que en Estados Unidos, pero también, y la población, aquí lo que se representa en este gráfico es la población mayor de 50 años en relación a la población joven, pues aumenta bastante rápido. Estas son proyecciones que van hasta el año 2100 de las Naciones Unidas. Y bueno, por ver algunas cifras más espectaculares, como decía, la población mundial aproximadamente son 7.500 millones, 7.600. El número de centenarios que hay en el mundo es 500.000, en España son 12.000. Lo que se estima para el año 2070
como decía, es que la población mundial supere los 10.000 millones, entonces habrá 9 millones de centenarios, según la ONU. En Europa habrá más de 1 millón de centenarios y en España habrá más de 125.000 centenarios. Esto según las Naciones Unidas, porque si miramos a las proyecciones del INE, las últimas que ha publicado el INE, en las últimas proyecciones del INE, el número de centenarios en España, a fecha de 2070, son 250.000. O sea, que esto tiene... la magnitud de lo que tenemos enfrente es considerable. No se trata de cambios demográficos que siempre ha habido, pero como esto es difícil encontrar cambios tan fuertes y tan profundos y de consecuencias tan importantes como las que se derivan de esto. Bien, tecnología. Esta es la segunda parte. Aquí la historia es la siguiente. La pregunta es, bueno, seremos menos y seremos más viejos, quizás seamos menos productivos por el hecho de ser más viejos, pero la tecnología viene al rescate. Tenemos revoluciones tecnológicas que hacen que aumente la productividad y, por tanto, si podemos automatizar tareas que ahora realizan los humanos, pues esto no tiene por qué ser un problema, tendremos crecimiento económico y tendremos recursos suficientes para hacer frente a las necesidades derivadas del cambio demográfico que comentaba anteriormente. ¿Vale? Y en realidad, cuando uno mira a lo largo de la historia, pues uno piensa que posiblemente eso sea así. A lo largo de la historia hemos visto cómo los cambios tecnológicos han aumentado bastante la productividad. Bueno, a lo largo de la historia no tanto, desde la revolución industrial, porque antes había muy poco crecimiento. Y la manera en que la tecnología nos ayuda a aumentar la productividad es haciendo que seamos capaces de producir más bienes y servicios, o nuevos bienes y servicios con valor económico, y es por eso por lo que llamamos a los avances tecnológicos en economía, los llamamos progreso tecnológico que aumenta la eficiencia de los factores. Con los mismos factores somos capaces de producir más y más valor económico. En economía industrial esto se llama innovación de proceso, cuando producimos más de los mismos bienes y servicios con los mismos factores, o innovaciones de producto, cuando descubrimos nuevos bienes y servicios que tienen valor económico. Y lo que hemos visto a lo largo de la historia, en los 3 siglos recientes, es que estos avances tecnológicos tienen 3 tipos de efectos. Uno es que aumentan la productividad, obvio. Si producimos más con los mismos factores, la productividad es mayor. Y esto, la consecuencia que tiene es que los precios caen, los salarios aumentan, consumimos más y como consumimos más, la demanda de trabajo aumenta y el empleo no cae. Entonces, el resultado es, cuando tenemos un aumento de la productividad puro de este tipo, es que nos podemos permitir niveles de vida más elevados. Y no pasa nada. El problema es que estos avances tecnológicos no afectan a todos los puestos de trabajo por igual. Y a lo largo de los años recientes hemos visto cómo hay trabajadores que como consecuencia de los cambios tecnológicos su productividad aumenta y su salario aumenta, y hay otros que son desplazados de su puesto de trabajo. Entonces hay un efecto de desplazamiento del progreso tecnológico que siempre hemos visto y que con la revolución de las tecnologías de la información y de la comunicación pues ha sido más evidente, porque hemos visto que muchos trabajadores tradicionales, administrativos, de trabajos rutinarios han desaparecido. Pero luego hay un tercer efecto, y es que las nuevas tecnologías abren nuevos puestos de trabajo.
Y esto es especialmente claro en el caso de las innovaciones de producto. Cuando descubrimos un nuevo producto, pues de pronto aparece una nueva industria alrededor de ese producto y un montón de oportunidades de empleo en esa industria. Entonces, los avances tecnológicos tienen también un efecto reinserción. Ofrecen la posibilidad de reinsertar trabajadores que hayan sido desplazados de sus puestos de trabajo. ¿Cómo se produce esta reinserción? Bueno, pues depende de la naturaleza del cambio tecnológico. Si las nuevas tecnologías requieren habilidades, cualificaciones distintas de los trabajadores que han sido desplazados, pues lo que hay que hacer es educar y formar a los trabajadores con las nuevas habilidades y las nuevas cualificaciones necesarias para complementar a las nuevas tecnologías. Y todo el boom de la educación, de la formación profesional y demás, es lo que ha permitido pues, que a lo largo de los 2 últimos siglos, como consecuencia del progreso tecnológico, el empleo prácticamente no haya caído y lo que haya cambiado es la composición del empleo. Tenemos empleo más cualificado, pero no tenemos menos empleo. ¿De acuerdo? Entonces, son estos 3 efectos: productividad, desplazamiento y reinserción, la manera un poco de conceptualizar los mecanismos mediante los cuales los cambios tecnológicos afectan al empleo. Y cómo afecten al empleo es fundamental para la productividad y para el crecimiento económico. Entonces, como decía, hasta ahora lo que habíamos visto son cambios tecnológicos que podían estar más o menos sesgados a favor de determinadas ocupaciones, que podían favorecer más o menos a trabajadores, digamos, intelectuales frente a trabajadores manuales, que podían favorecer más o menos a trabajadores cualificados y no cualificados. Pero en cualquier caso, eran progresos tecnológicos, eran cambios tecnológicos que complementaban al trabajo, que hacían que algún tipo de trabajo fuera más productivo. O sea, que la naturaleza de progreso tecnológico que aumenta la eficiencia de los factores es lo que ha sido consustancial a los cambios tecnológicos hasta ahora. Luego está el problema de que no a todos nos hacía más eficientes, pero para resolver ese problema teníamos a la educación y a la formación profesional, para que todos nos beneficiáramos del cambio tecnológico. ¿Qué pasa? Bueno, pues que los nuevos cambios tecnológicos que se van a producir parecen distintos. Cuando me refiero a nuevos, me refiero básicamente a la robotización y a la inteligencia artificial. Y aquí yo tengo que confesar que no sé nada de esto, no sé nada de robots. Lo único que sé de robots es que los inventó un dramaturgo checo en el año 1920 en una obra de teatro que se llama Robots Universales. El dramaturgo checo era Karel Čapek. La obra es triste, no le voy a contar el argumento, no lo voy a destripar, pero... Y de inteligencia artificial, bueno, tampoco sé mucho. ¿Vale? Recuerdo una anécdota de un economista famoso, Tversky, el coautor de Kahneman, que es bien conocido, que una vez le preguntaron por la inteligencia artificial y la respuesta es: yo de inteligencia artificial no sé nada, yo me gano la vida estudiando la estupidez humana. Y era, no era economista, era psicólogo, ¿no? Pero bueno, pues a mí me pasa igual, no sé nada de inteligencia artificial, pero sí creo que es importante que nos demos cuenta que quizá estos cambios tecnológicos son de una naturaleza distinta. ¿En qué sentido son de una naturaleza distinta? Pues si vemos lo que han conseguido las tecnologías de la información y la comunicación, lo que han conseguido estas tecnologías ha sido digitalizar todo, o casi todo.
Ahora casi todo es información. Podemos acceder, cualquier cosa se puede convertir en bits y podemos tenerla digitalizada. Cualquier cosa. Y esto permite, esta digitalización permite que podamos utilizar formas alternativas de convertir la información en conocimiento. O sea, para convertir la información en conocimiento, pues antes había alguien que necesitaba que interpretara esa información, extrajera pautas relevantes de esa información, extrajera conclusiones y a partir de ahí pudiera utilizar esa información con algún sentido. Ahora, con estas inmensas bases de datos, con la facilidad que tenemos para digitalizar todo, es posible que esto lo hagan máquinas. Hay algoritmos que permiten encontrar pautas que los humanos no somos capaces de encontrar. Otra cosa es si esas pautas son relevantes, útiles o no. Pero en principio, todos estos algoritmos basados en Big Data, Machine Learning, Deep Learning, son formas de convertir información en conocimiento sin intervención humana. ¿Y esto qué significa? Pues significa que muchas tareas para las que antes se necesitaba el trabajo humano, pues ahora deje de ser necesario el trabajo humano. Ahora se pueden construir máquinas que, basadas en estos algoritmos, son capaces de hacer cosas muy complejas. No sabemos cómo puede progresar esto en el futuro y cuál puede ser la extensión de esto en el futuro. De hecho, los propios expertos en inteligencia artificial discuten sobre lo que es inteligencia artificial. Hay unos que dicen que inteligencia artificial es conseguir que las máquinas piensen como los humanos, y hay otros que dicen que inteligencia artificial es conseguir que las máquinas resuelvan problemas que resuelven los humanos sin necesidad de pensar, de una forma diferente. Entonces, no sabemos cuál será la extensión de esto, pero hay un escenario en el cual cada vez es más probable que muchas tareas para las que antes era necesaria la intervención humana, pues deje de serlo. ¿Y esto qué significa? Pues significa que el efecto de desplazamiento de los cambios tecnológicos pues cada vez va a ser mayor. Y en segundo lugar, significa que si muchas de estas tareas son muchas y afectan a todo el rango de cualificaciones, entonces el mecanismo de reinserción laboral del que hablaba antes, por el cual pues, con la educación y la formación profesional podemos readaptarnos y reinsertar trabajadores, pues esto no va a ocurrir, porque no va a haber esas tareas. Van a ser muchas tareas a lo largo de todo el espectro de cualificaciones que van a ser automatizadas. Entonces, el mecanismo de reinserción laboral tiene que producirse de una manera distinta. Tiene que producirse mediante la generación de nuevas ideas, nuevos productos, de innovaciones de producto, a las que me refería antes, de inventar nuevas tareas para los humanos. O sea, por decirlo de una manera más breve, antes teníamos cambios tecnológicos, como por ejemplo este aparato de aquí, con el cual yo era más eficiente si sabía utilizarlo. Ahora tenemos cambios tecnológicos, de nuevo, conjetura, podemos tener cambios tecnológicos en el cual este aparato funcione sin necesidad de que yo intervenga. Y hay algoritmos que escriben libros sin autor. Bueno, ¿hasta qué punto esto va a ocurrir? Pues, de nuevo, aquí hay dos puntos de vista. Uno piensa que es fácil automatizar una tarea y, por tanto, es fácil sustituir trabajo en la producción, pero hay otros que piensan que un puesto de trabajo no es una tarea, que un puesto de trabajo es
requiere la utilización de muchas tareas. Y, por tanto, no está claro que automatizando una tarea en concreto vayamos a sustituir trabajadores, vayamos a desplazar muchos trabajadores de los puestos de trabajo. Es decir, podemos tener camiones sin conductor, pero posiblemente lo que veamos muy pronto en las carreteras sea camiones sin conductor, conducidos de forma autónoma, con un conductor sentado dentro para vigilar que todo va bien o para hacer otro tipo de tareas. Entonces, ¿hasta qué punto esto va a ocurrir? Pues no sabemos, pero claramente hay tendencias que nos dicen que algunas de las características de los nuevos cambios tecnológicos pueden ser diferentes a los del pasado. Bien, esto tiene que ver con las plataformas, con la uberización, con el hecho de que cada vez vamos a ver más trabajo autónomo y menos trabajo asalariado, con el hecho de que cada vez las empresas van a ser menos necesarias, porque los costes de transacción que resuelven las empresas se resuelven ahora mucho más fácilmente a través de plataformas. Tiene implicaciones también en relación con el tipo de empleo que vamos a ver en el futuro, pero no tengo tiempo de hablar de esto, entonces hablaré ahora de la relación que hay entre estos cambios demográficos y los cambios tecnológicos. Si adoptan esta forma de pensar sobre tecnología que acabo de contar, entonces claramente es importante distinguir dos tipos de cambios tecnológicos. Uno es automatización. Uno es cambiamos la forma de hacer las cosas introduciendo nuevas máquinas. Y otro es innovación. Innovación es generamos nuevas ideas, nuevos productos, hacemos cosas diferentes. ¿Vale? Entonces, la automatización aumenta la productividad desplazando trabajadores. La innovación aumenta la productividad reinsertando trabajadores en nuevas tareas y produciendo nuevos bienes y servicios con valor económico. Entonces, ¿qué ocurre cuando pensamos en estos cambios tecnológicos combinados con los cambios demográficos de los que hablábamos al principio? Bueno, pues por una parte, el hecho de que haya menos trabajadores hace que haya más incentivos a la automatización. El hecho de que haya menos trabajadores hace que las empresas vean más atractivo y más rentable introducir máquinas para sustituir a esos trabajadores. Pero por otra parte, el envejecimiento, y después proporcionaré algunas referencias, no parece muy favorable a la innovación. El hecho de que seamos más viejos, bueno, pues quizás nos hace menos innovadores y menos emprendedores. Sobre esto la discusión puede ser muy larga, pero bueno, hablaré de alguna evidencia que tenemos sobre esto. Entonces, esto lleva a pensar sobre el futuro como una carrera entre automatización e innovación. Por una parte, podemos hacer frente al cambio demográfico con la automatización, pero por otra parte necesitamos innovación por dos razones. Una, porque la automatización va a desplazar trabajadores y esos trabajadores necesitarán encontrar oportunidades de empleo en otro sitio. Y en segundo lugar, porque eventualmente la automatización es subsidiaria de la innovación. No podemos automatizar lo que no hemos inventado. Entonces, primero tenemos que inventar bienes y servicios y luego automatizarlos. Entonces, esta carrera entre la innovación y la automatización es lo que hace que
es lo que hay que gestionar. Si queremos pensar en un escenario en el cual los cambios tecnológicos acaban teniendo los efectos positivos que hemos visto en el pasado, tenemos que preocuparnos en gestionar un poco estas dos vías de cambios tecnológicos, automatización e innovación. Bien, hasta ahora, estos son ideas muy generales, casi me avergüenzo, parezco un charlatán de feria contando historias más que hablando de economía, pero ilustran un poco los principales mecanismos que son importantes. Los cambios tecnológicos afectan al ahorro y a la inversión, teoría del ciclo vital y demás, y esto, el ahorro y la inversión es lo que proporciona recursos para la automatización y para la innovación. Hay incentivos a la automatización derivados de esos cambios demográficos. Tenemos que distinguir entre innovación y automatización porque no son la misma cosa. Y como decía, hay evidencia de que la innovación depende de la demografía. Hay dos trabajos recientes, uno de Rien y coautores, que muestran que empresas con fuerza de trabajo más envejecidas son menos innovadoras. Y hay otro trabajo de El Lassier y coautores, publicado en el Journal of Political Economy, esto está mal, está cambiada la letra, que muestra que sociedades más envejecidas son menos emprendedoras. Y son menos emprendedoras por dos razones. Una, porque a medida que envejecemos somos menos emprendedores, y dos, porque en sociedades envejecidas los jóvenes también son menos emprendedores. Tienen menos oportunidades de promoción y por tanto también son menos emprendedores. Entonces no es solo un efecto composición de edad, son dos efectos. Entonces, todos estos son los mecanismos que están un poco en el aire, flotando, que preocupan sobre cuáles pueden ser las consecuencias de los cambios demográficos y económicos. Entonces, como decía, y aquí viene ya la parte en la que puedo presumir un poco de economista, lo que sabemos hacer los economistas es modelizar todas estas piezas, poner números y ver qué sacamos de esos números y de esos modelos. Bueno, pues esto es lo que hemos hecho Enrique Basso y yo en un trabajo reciente, donde tenemos una economía que es como esta, ahora lo explicaré, tiene una parte demográfica y una parte tecnológica, y donde de alguna manera tratamos de incorporar todos esos mecanismos de los que he estado hablando hasta ahora. ¿Vale? Tenemos una parte demográfica porque es un modelo de generaciones solapadas con tres edades, pues gente que nace, trabaja, se jubila y muere, de manera que con tres parámetros podemos replicar muchos cambios demográficos. Con la tasa a la que nacen la gente podemos replicar la tasa de natalidad. Con la tasa a la que mueren y la tasa de jubilación podemos replicar la estructura entre población en edad de trabajar y población jubilada. Y esto nos permite hacer simulaciones, pues como decir, ¿qué pasa si cae la tasa de natalidad? ¿Qué pasa si aumenta la longevidad? ¿Qué pasa si atrasamos la edad de jubilación? No voy a enseñar esas simulaciones, pero si alguien está interesado en el trabajo, están documentadas. ¿Vale? Entonces, esta estructura demográfica determina cuánto ahorro hay en la economía. Y este ahorro en la economía es lo que se utiliza para hacer tres cosas. Capital, acumular capital. Se utiliza para innovación. Se presta a los inventores para que generen nuevas ideas. Y se utiliza para automatizar. Se utiliza para construir robots que sustituyen trabajadores en la producción. La producción hay dos sectores.
hay un sector en el que trabajan los humanos y estos humanos, combinados con capital, producen bienes intermedios, y hay otro sector donde no trabajan los humanos, solo trabajan los robots, y los robots combinados con el capital producen también bienes intermedios. Y de la combinación de todos estos bienes intermedios resulta el producto final. ¿Vale? Entonces, como decía, esta es una estructura bastante sencilla, pero replica un poco las ideas que he comentado antes. La importancia de la demografía, que determina ahorros y recursos para la inversión. El hecho de que tenemos que pensar en cambios tecnológicos como dos sectores distintos, automatización e innovación, y que la automatización es subsidiaria de la innovación. Lo que hace la innovación es generar nuevas tareas y eventualmente algunas de estas tareas son robotizadas, son automatizadas. Entonces tenemos dos fuentes de crecimiento económico. Uno es que los robots sustituyen a los humanos y por tanto producen más, y otra es que se generan el crecimiento endógeno de los modelos tradicionales de crecimiento endógeno que viene por la generación de nuevas ideas. ¿Vale? Entonces, en este tipo de estructura, pues lo que va a ocurrir es que estos recursos van a ir a innovación o automatización en función de las rentabilidades de ambos sectores. Si el sector innovador es muy eficiente, pues cada vez más de estos recursos van a ir al sector de innovación. Si el sector de automatización es muy eficiente y muy rentable, pues más recursos irán a automatización y menos a innovación. ¿Vale? Si hay pocos trabajadores y los salarios son altos, pues ¿qué ocurrirá? Pues que el sector de automatización será más rentable y captará más de estos recursos. Si el sector de innovación es poco eficiente, y una de las razones por las que puede ser poco eficiente es por lo que decía antes, porque con el envejecimiento la tasa de innovación puede ser menor, pues entonces habrá menos recursos que vayan a innovación. ¿Vale? Bien, es una estructura bastante sencilla que, como decía, nos permite replicar todos los mecanismos de los que hablaba antes y que nos permite hacer muchos ejercicios, nos permite calibrar el modelo y ver qué pasa cuando cambian determinados parámetros. Bueno, todo esto lo hemos hecho en el trabajo. Quizá el ejercicio más interesante para presentar en una conferencia como esta es el que está representado en esos gráficos. Entonces, en estos gráficos lo que tenemos es, si al modelo le decimos qué va a pasar con la estructura demográfica en Europa y en Estados Unidos, Europa la línea azul, Estados Unidos la línea negra discontinua. Europa en realidad no es Europa, son los 4 países más grandes, son Alemania, Francia, Italia y España. Si alimentamos al modelo con estos cambios demográficos y calibramos el modelo con valores para los determinados parámetros que determinan los mecanismos de transmisión a los que me refería antes, y en esto no hemos sido muy originales porque las piezas del modelo vienen de otros autores que han calibrado esos modelos para otros efectos, con lo cual aquí no hemos innovado mucho. Pues el modelo nos dice qué pasaría con cosas como, bueno, el crecimiento de la renta per cápita, el tamaño del sector de robots, cuántos trabajadores va a haber en la población, qué va a pasar con el consumo, qué va a pasar con los salarios y qué va a pasar con la participación de los salarios en la renta nacional. Y los resultados que se ven ahí pues no parecen muy halagüeños. Básicamente lo que ocurre en muchas de estas simulaciones es que al principio hay un pequeño aumento de la renta per cápita como consecuencia de que aumenta el sector de robots,
y los robots son más productivos, entonces inicialmente hay un aumento de la renta per cápita, pero eventualmente la renta per cápita cae y de hecho, pues como pueden ver en el primer gráfico, la caída puede ser sustancial. Estamos hablando de caídas de 2 puntos porcentuales. Y todo esto viene fundamentalmente por dos razones. Una es, que no se ve aquí, una es que la innovación, como consecuencia del envejecimiento de la población, hace que haya menos crecimiento endógeno por la vía de generación de nuevas ideas. Y en segundo lugar, que eventualmente, como hay menos nuevas ideas, el sector de automatización no puede progresar indefinidamente, no puede sostener indefinidamente el crecimiento de la productividad. Entonces, eventualmente hay una caída de la renta per cápita, hay un desplazamiento de trabajadores que en este modelo se observa en el comportamiento de los salarios y en la participación de los salarios en la renta nacional, y todo ello pues, nos dice que si esta forma de pensar el futuro tiene algún viso de realidad, pues que vamos a tener problemas y que tenemos que repensar cómo hacer frente a estos cambios. Esto es un ejercicio que es muy dependiente del supuesto que hagamos sobre qué ocurre en el muy, muy, muy largo plazo. En este caso, el supuesto es que en el muy, muy, muy largo plazo la economía converge a una senda de crecimiento equilibrado y que el sector de trabajo humano no desaparece. Que en algún momento el proceso de automatización se para y prosigue al mismo ritmo. El tamaño del sector de robots y el tamaño del sector de trabajo humano no se mantienen constantes. Hay otros escenarios posibles. Uno es lo que en el título del trabajo llamamos robocalipsis, y es un escenario en el cual el sector de trabajo humano desaparece, porque no hay convergencia a una senda de crecimiento equilibrado, sino que al final todo el trabajo lo acaban haciendo los robots. De nuevo, todo esto son conjeturas, no sabemos cómo esto puede proseguir en el futuro, y como decía, hay mucha incertidumbre sobre primero, si la naturaleza del cambio tecnológico es como la que yo he contado, de los nuevos cambios tecnológicos como la que yo he contado, y en segundo lugar, sobre cómo de rápido puede producirse estos cambios, ¿vale? Entonces, bueno, aquí había preparado un poco de evidencia sobre lo que ya está pasando. Una de las cosas que ya está pasando es la polarización, el hecho de que en el empleo lo que estamos viendo es cada vez más trabajo muy cualificado en determinados segmentos, cada vez más trabajo menos cualificado en el sector servicios y la desaparición de la clase media. Esto que tiene que ver con lo que algunos llaman la hipótesis de la, a ver si lo digo, rutinización, el hecho de que los trabajos rutinarios son los más fáciles de automatizar y que muchos de esos trabajos están aquí en medio, mientras que los trabajos de muy alta cualificación son menos rutinarios y requieren una combinación de skills mucho más versátil y más amplia, y los trabajos de poca cualificación exigen, pues, por ejemplo, percepción, capacidades sensoriales y motoras que tampoco pueden hacer las máquinas, pues estos mantienen su empleo, estos también, y son los del medio los que desaparecen, ¿vale? Y esto está asociado también a la educación. Lo que estamos viendo es que cada vez más gente de cualificación media acaba trabajando en puestos de baja cualificación. O sea, que en lugar de hacer la transición hacia arriba, lo hacen hacia abajo. Esto es lo que se ve aquí en esta matriz
que se refiere a trabajadores graduados y trabajadores no graduados en el año 97 y en el año 2008. Todo esto viene de un trabajo de Raquel Sebastián, que es profesora de la Universidad Complutense, recientemente publicado en Series, que recomiendo encarecidamente leer. Y en cuanto a robots, ¿qué está pasando? Bueno, pues los únicos datos que tenemos, y que son los que la gente que hace investigación sobre esto utiliza, son los datos de la Federación Internacional de Robótica. Son datos que se construyen a partir de la información que proporcionan los fabricantes de robots, que comunican a esta federación cuántas máquinas han vendido a lo largo del año, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo, ¿no? Esto es lo que está ocurriendo. El número de robots instalados, robots industriales, o sea, robots que se utilizan para la producción, pues estamos hablando en el mundo de alrededor de pues, unos 2 millones y se prevén tasas de crecimiento del 15% en los próximos años. Cuando miramos por países, pues por cada 1.000 empleados, el número de robots instalados, pues en Alemania es alrededor de 4 o 5, sobre todo porque en Alemania hay mucha industria del automóvil, que es donde más se utilizan robots. En España estamos cerca de 2, en Francia es parecido, en el Reino Unido y en Italia un poco más, y en Estados Unidos pues también parecido a España y Francia. O sea que estamos hablando de tasas de penetración de robots todavía muy bajas. ¿Cuánto puede progresar esto en el futuro? Bueno, pues no sabemos. Pero aquí, por ejemplo, hay una información muy interesante que ilustra dos cosas. Una, que el número de patentes relacionadas con robótica está creciendo mucho más rápido que las patentes, digamos, de conocimiento básico, de cosas relacionadas con software, nanotecnología, farmacia y demás. O sea que ahora mismo hay más patentes, crecimiento, no hay más, estos son tasas de crecimiento. Las patentes relacionadas con la robótica crecen más que las patentes, digamos, en la innovación tradicional. Y en segundo lugar, ilustra también esa disyuntiva de la que hablaba antes. Tenemos que decidir dónde dedicamos más recursos. Aquí, automatización, o aquí, innovación. Y esta disyuntiva y esta relación de subsidiariedad que hay entre estas dos actividades, entre estos dos sectores, es muy importante para entender lo que puede pasar. Y lo que puede pasar, bueno, pues, como digo, el futuro es muy difícil de predecir, ¿no? Hacer predicciones es muy difícil, sobre todo si es sobre el futuro, que decía Yogi Guerra. De nuevo, aquí hay gente que dice que no hay por qué preocuparse, que esto nunca será un mundo con nuevos habitantes y que no tendremos que convivir con estos animales. Y apuntan dos razones. Una es la conocida paradoja de Polanyi. La paradoja de Polanyi, Michael Polanyi, no el economista famoso Karl Polanyi. La paradoja de Polanyi dice que sabemos más de lo que podemos explicar y, por tanto, muchas de las cosas que hacemos no es codificable. No podemos convertirla en información que puedan utilizar los robots para actuar como nosotros. Bueno, pues puede que sea así, puede que no sea así. Muchas de las cosas que hacemos, lo que es propio de la personalidad humana, quizá no sea imbuible en los robots, pero bueno, están pasando cosas. Había preparado un vínculo a unos vídeos para mostrarlo, no sé si se van a poder ver, pero esto es un ejemplo de lo que está pasando. A ver el volumen, ¿dónde está aquí el volumen? Bueno, esta robot se llama Sofía. Ah, no se ve, no lo están viendo. Vale. Bueno, hay ya robots con apariencia humana que son capaces de interactuar con la gente y de mantener una conversación pues, normal con otras personas. De hecho, hay una, la más avanzada es de nombre Sofía, que incluso ha recibido la nacionalidad por Arabia Saudita. ¿Por qué por Arabia Saudita? No lo sé, pero tiene nacionalidad. Posiblemente no es el mejor país para tener nacionalidad siendo mujer, pero bueno,
Y luego está lo que se conoce como la paradoja de Moravec. La paradoja de Moravec dice que las capacidades motoras y sensoriales de un robot nunca pueden ser iguales a las de un niño de 5 años y que esto también limita la penetración de los robots en la producción. Bueno, pues como decía Paco, yo empecé a pensar en estos temas hace como 3 o 4 años. Y hace 3 o 4 años, cuando uno miraba a robots con apariencia humana y cómo eran capaces de moverse y de reconocer objetos, pues eran un total fracaso. Eran muy patosos moviéndose, no eran capaces de reconocer, de distinguir una silla de una mesa. En 4 años, en el tiempo que yo llevo mirando estas cosas con un poco más de atención, los avances han sido espectaculares. Hay una empresa que se llama Boston Dynamics que se está especializando en construir robots con capacidades motoras. De nuevo, en la presentación hay un vínculo a uno de los vídeos de esta empresa que no puedo enseñar porque no se ve. Y esta empresa ha desarrollado un prototipo que se llama Atlas, que ahora mismo, a día de hoy, es capaz de moverse como un futbolista. O sea, hace el mismo tipo de volteretas que hacen los futbolistas después de anotar un gol, pega los mismos saltos. Todavía no son capaces de hacer lo que hace Messi o Ronaldo, pero posiblemente podrán hacerlo dentro. Si el progreso es como en los últimos 4 años, pronto podrán hacerlo. O sea que, con esto quiero decir que cuál es el progreso de estas cosas es bastante incierto, pero no creo que podamos descartar un escenario en el cual esto de la robotización va en serio. Y si esto de la robotización va en serio y acabamos en un escenario en el cual mucha gente pierde su puesto de trabajo, la pregunta siguiente es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Y qué hacemos en un mundo en el cual ya tenemos problemas serios? Un mundo donde hemos acumulado mucha deuda y donde los que vienen detrás, esto de aquí, cada vez son menos. Entonces se plantea un problema, y es un problema básicamente de distribución. Y es un problema de distribución porque hasta ahora la principal fuente de políticas sociales que hemos inventado y cómo las instrumentamos se basan en transferencias intergeneracionales. Este le deja la deuda a este y este además tiene que pagar la deuda y la pensión de este. Y estas transferencias intergeneracionales, que en el pasado han sido un invento magnífico porque han permitido construir un estado del bienestar, teníamos un dividendo demográfico que nos permitía sostener estas políticas sociales, pues en el futuro ya no son tan fáciles de implementar, porque estos son muy pocos. Y si los freímos a impuestos y les imponemos transferencias intergeneracionales altas, además se van a ir. Entonces hay un problema de cómo implementar todas estas políticas sociales. Bueno, aquí me estoy extendiendo demasiado, ¿no? Termino en 2 minutos, 5 minutos. Aquí claramente, de nuevo, yo creo que conviene pensar en tres escenarios. Un escenario que es un poco en el que estamos, ¿no? El escenario en el que estamos es crecimiento económico limitado, porque la productividad crece poco,
un mundo en el cual el dividendo demográfico desaparece, porque los cambios demográficos hacen que pues, cada vez haya más gente recibiendo transferencias de los que las están financiando, y por tanto un mundo en el que las políticas sociales están en tensión continua, porque se trata de seguir manteniendo estas transferencias que claramente no podemos aumentar, porque por razones demográficas y por razones económicas, y por otra parte, demandas sociales, por lo menos de mantenimiento de las prestaciones que hemos recibido en el pasado. Entonces, esta tensión entre lo que es posible y lo que demanda la sociedad, pues es donde estamos. Y es esa tensión lo que explica que graves problemas de política social, como por ejemplo el tema de las pensiones, pues sigan sin abordarse de manera seria desde hace 20 o 25 años en el que claramente se identificó el problema. Entonces, en este escenario, ¿qué cabe esperar que ocurra? Bueno, pues como decía un torero famoso, no sé si era el Gallo o el Guerra, hay opiniones encontradas, lo que no puede ser y además es imposible. Pues las transferencias intergeneracionales o las prestaciones que hemos tenido en el pasado no se pueden sostener en este escenario. Repito, un escenario de crecimiento económico bajo y con el escenario demográfico que se vislumbra. Además, es que las transferencias intergeneracionales que hemos tenido en el pasado se han articulado alrededor de prestaciones contributivas. Es decir, yo recibo transferencias no solo por razón de edad, sino también en función de lo que he cotizado a lo largo de mi vida laboral. Entonces, esta contributividad de las prestaciones sociales es lo que genera además más demanda social para el mantenimiento de las políticas sociales tal y como están. Es decir, todos tenemos más o menos imbuida esta idea de que nuestra pensión debe ser lo más parecido posible al salario que teníamos cuando trabajábamos. Lo que significa que quien tiene salario más alto pues va a recibir una pensión más alta. Esa es la idea de la contributividad. Bueno, esto no es posible, esto no se puede mantener. Y como no se puede mantener, lo que vamos a ir viendo gradualmente, y yo creo que ya lo estamos viendo de una manera o de otra, es la conversión de prestaciones contributivas en prestaciones universales. Cada vez vamos a tener más prestaciones universales y menos prestaciones contributivas. Y esto, por ejemplo, con las pensiones máximas ya lo estamos viendo. Está pasando lo que algunos llaman reforma silenciosa, que es mediante la congelación de las pensiones máximas, pues la contributividad en la parte alta de la distribución cada vez es menor. Entonces, cada vez la diferencia entre la pensión mínima y la pensión máxima cada vez es menor. Y esto va a seguir continuando. Precisamente por esto, porque estas prestaciones contributivas no son sostenibles en este escenario. Repito, en un escenario de bajo crecimiento y de desaparición del dividendo demográfico. Hay un segundo escenario, que es decir, bueno, tenemos los robots. Si tenemos robots, vamos a ser mucho más productivos, vamos a ser capaces de producir mucho más. Entonces, el problema no es el crecimiento económico, el problema es distribuir las rentas que generan estos robots. Bueno, a esto hay dos cosas. Una, como hemos visto antes, si la manera que tenemos de pensar la robotización es como de alguna manera lo representamos en el paper Enrique Basso y yo, no está claro que la automatización genere el crecimiento económico necesario para mantener prestaciones. Porque el crecimiento económico, como hemos visto,
incluso en un escenario de mucha productividad del sector de robots, el crecimiento económico es menor. La tasa de crecimiento de la renta per cápita cae, ¿vale? Y en segundo lugar, está el problema de que los instrumentos de redistribución tradicionales que tenemos ahora, impuestos, subsidios y demás, difícilmente pueden alcanzar el grado de distribución de renta que sería necesario en este escenario. Entonces, es por eso por lo que cada vez aparece más atractiva la idea esta de renta básica universal. La idea de que, bueno, si tenemos suficientes recursos, podemos garantizar una renta básica a todo el mundo. De nuevo, la renta básica universal, hay bastante confusión sobre esto. La renta básica universal no es lo que ahora se propone como renta de inserción o renta básica garantizada. La renta básica universal tiene un atractivo especial y es que no distorsiona decisiones económicas. Todos recibimos la misma cantidad y a partir de ahí, pues el que quiera trabajar más, pues trabaja más, y el que no quiera, pues tiene sus necesidades básicas satisfechas. Que no se parece en nada a los experimentos que hemos visto en algunos países como Finlandia, que no se parece en nada a las rentas de inserción que hemos visto en algunas comunidades autónomas, incluso en España. El problema es que por ahora el coste es inasumible y, en segundo lugar, que no tenemos los instrumentos para recaudar los recursos necesarios para proporcionar esta renta básica universal. Que así, a grosso modo, si quisiéramos tener una renta básica universal aproximada a lo que es el umbral de pobreza ahora en España, un 60% de la renta mediana, eso supone más del 30% del PIB. O sea que ahora es inasumible. Y en el futuro, pues dependerá de si encontramos la manera de obtener estos recursos de formas de producción diferentes, de formas de producción basadas en robots y demás, lo cual tampoco es fácil, porque un tercer problema es un problema de coordinación internacional. Si ponemos impuestos muy altos a los robots, pues es probable que el sector de automatización progrese en otro país con impuestos más bajos. Si ponemos una renta básica alta, pues es probable que recibamos inmigrantes de otros países donde no esté esta renta básica. Estos efectos llamada la imposición necesaria para obtener los recursos para financiar una renta básica universal es algo que necesita de coordinación internacional. Y esto pues tampoco se está haciendo muchos progresos sobre ello. Bueno, estos son los dos escenarios extremos. Yo creo que hay otro mucho más probable, que es un tercero. Pero no tengo ni idea de cómo es este tercer escenario. ¿Qué va a pasar? No tengo ni idea. Así que lo dejo aquí. Espero que esto haya generado algunas preguntas y a vuestra disposición.